He construido una presentación para compartir con ustedes hoy desde el punto estratégico. Discúlpenme, por favor. Yo cierro aquí. Ya cargo mi presentación, discúlpenme, ya la tengo acá. Desde mi experiencia quisiera enfocar esta intervención más hacia los aspectos estratégicos que se deben tener en cuenta. Perdón, algo está pasando aquí. Voy a cerrar acá. Y cuando tengo tantos archivos abiertos, ahora sí. ¿Me confirman, por favor, si están viendo la presentación y ya está en modo presentación? No, doctora, se ve la presentación, pero todavía no está en pantalla completa. Ok, ya, perfecto. Muy bien. Entonces les decía que he estructurado una presentación en el sentido más estratégico para poder compartir con ustedes algunos elementos importantes que se deben tener en cuenta en las instituciones de educación superior cuando hablamos de resultados de aprendizaje. Primero quiero compartir con ustedes la estructura de los resultados de aprendizaje, algunas definiciones que se han venido construyendo sobre este tema, los resultados de aprendizaje y la calidad de los programas, cómo incide de una manera determinante los resultados de aprendizaje en la calidad de los programas y algunos retos que sin duda alguna debemos tener sobre nuestras mesas de trabajo para solucionar. Pero antes de entrar en el tema, quiero compartir esta definición de aprendizaje que la encontré en el informe Horizon. Es un informe que se saca anualmente por Educase, donde nos van orientando sobre algunas tecnologías emergentes y que podemos ir aplicando en educación. Y encontré que esta definición que quiero compartir con ustedes, que el aprendizaje es una práctica individual y un esfuerzo colectivo. Y me gusta el concepto de esfuerzo colectivo porque definitivamente en las organizaciones de educación, si no hacemos esfuerzos colectivos, es decir, si no hacemos un proceso participativo, pues va a ser muy complejo lograr estos resultados de aprendizaje. Vamos a mirar un poco desde lo global cómo sería la estructura cuando vamos a hablar de resultados de aprendizaje y cuáles son los elementos como institución que debemos poner en consideración. Sin duda, el centro de todo el proceso es el estudiante y su aprendizaje. Y alrededor de él van a circular unos elementos que van siendo complementarios y que van convergiendo a medida que se van estructurando todos los resultados de aprendizaje. Como primera medida, el sistema universitario. Y este sistema universitario entendido como aquel que declaramos en nuestras instituciones, como los proyectos educativos, la misión, la visión, y donde se va haciendo visible un elemento que va a ser diferenciador en los resultados de aprendizaje de los programas y de las instituciones, y es su propia identidad. La enseñanza como un aspecto medular también en lograr estos aprendizajes, y es el ejercicio de que hacen los profesores, los trabajos de aula, las diferentes disposiciones que se tienen a partir de los currículos en las instituciones de educación superior para lograr este aprendizaje. El aprendizaje como tal, pero desde las estrategias de monitoreo que nosotros vamos llevando para poder evidenciar esos aprendizajes. Puede ser desde los ambientes prácticos, desde los recursos que están disponibles para el aprendizaje y muchos otros más. La evaluación, sin duda un eje importante, es la evaluación que nos permite evidenciar realmente el avance del estudiante en este sentido. Hay muchos elementos que hay que tener en cuenta para la evaluación y cómo evidenciar también el alcance de estos aprendizajes por las taxonomías, por las diferentes, en este caso de Colombia, las pruebas Saber Pro, por el valor académico agregado, en fin, la capacidad que se tenga en las instituciones de evaluar las competencias previas. Y por último, pero no menos importante, es la gestión de este aprendizaje. Y esta gestión tiene un elemento fundamental que es la gobernanza de los resultados de aprendizaje. Y aquí quiero hablar de la importancia de que esta gobernanza parte
desde un liderazgo muy importante desde los cuerpos colegiados. Cuando se inician todas estas apuestas en las instituciones de educación superior, fluyen mucho más rápido, mucho más eficiente, mayor apropiación cuando hay un liderazgo desde los cuerpos colegiados, desde un consejo superior, una asamblea, un comité rectoral, permítanme poner esto como ejemplo, o los comités de calidad, o los comités curriculares y los consejos académicos o de facultad. No es que sea imposible que vengan estas iniciativas desde los profesores o desde las decanaturas. No. La verdad es que la experiencia me ha demostrado que para todos los proyectos, no solamente resultados de aprendizaje, cuando fluye de manera natural y hay una estructura de gobernanza en cualquier proyecto, los resultados se dan pronto y las facilidades para implementar y apropiar son mucho más visibles en corto tiempo, lo que algunos expertos llaman victorias tempranas. Muy bien, miremos algunas definiciones de resultados de aprendizaje. Curiosamente, les quiero compartir que en algunos escenarios escucho, y sobre todo en nuestro país, a partir de la reforma del decreto 1330, del acuerdo 02 y todas sus resoluciones reglamentarias y toda la política pública que se ha venido construyendo en estos casi 13 años, yo a veces escucho en algunos auditorios o en algunas intervenciones que esto es nuevo, que esto no se sabe cómo se hace. Pues les quiero contar que esto es de hace muchos años. De hace muchos años, inclusive la experiencia de Bolonia es una experiencia que ha marcado un hito muy interesante en esto. Si miramos las diferentes definiciones que tengo aquí en la presentación, ustedes pueden ver referencias del 2004, del 2014, en fin, y desde el año 99 cuando se empezó a estructurar el Acuerdo de Bolonia. Pero para este momento quisiera retomar las dos definiciones que traemos que no son diferentes porque convergen en las normas colombianas, en el Acuerdo 02 del 2020 y en el Decreto 1330. Pues allí nosotros en esta política pública encontramos que los resultados de aprendizaje son concebidos como las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca o demuestre en el momento de completar su programa académico. Así lo habla el Acuerdo 02. Y el Decreto 1330 de igual manera, son los concebidos como las declaraciones expresas de lo que se espera que un estudiante conozca o demuestre en el momento de completar su programa académico. Si miramos las otras definiciones, todas tienen una convergencia muy importante en que son aquellas declaraciones donde el estudiante demostrará cuando finaliza su periodo, cuando finaliza su programa, lo que ha aprendido. Pero aquí el elemento importante que quiero decirles a ustedes es que las instituciones de educación superior debemos también entender cómo desde nuestra identidad declaramos estos resultados de aprendizaje, cómo desde allí podemos empezar a trabajar una identidad, pero también empezar a estructurar y a revisar todas nuestras propuestas de modelos educativos, inclusive de los planes estratégicos. Recordemos que la articulación para lograr la excelencia académica en las instituciones parten de unas excelentes políticas que pueden estar o de unos lineamientos o unos estatutos que se reflejan en políticas, en procesos y en resultados o impacto para los casos que estemos hablando de acreditación institucional. Muy bien, con estas definiciones, pues, ¿qué hemos encontrado? Que hay unos elementos que son comunes en todas las definiciones, que sigue siendo el eje central y medular el estudiante, donde convergen el proyecto educativo, el modelo pedagógico, la enseñanza, parte fundamental, la evaluación, todo un sistema universitario y la gestión del aprendizaje. ¿Y por qué la gestión del aprendizaje? Muy importante. No podemos esperar en las instituciones de educación superior a que termine el periodo y al final decir si el estudiante aprendió o no. El concepto de resultados de aprendizaje también nos permite ser predictivos y ser correctivos, como lo vamos a ver más adelante. Pero aquí el tema y la recomendación muy respetuosa que les quiero hacer es que no esperemos hasta, hagamos un seguimiento permanente de cómo evoluciona el aprendizaje en el estudiante. Hacer intervenciones y hacer también
planes de mejoramiento que sean de fácil implementación y ajuste para que los estándares de calidad, las propuestas de valor que hemos propuesto, que le hemos ofrecido a la comunidad académica sean visibles y sean logrables. Muy bien. Ahora miremos cómo los resultados de aprendizaje pueden ayudarnos a mejorar la calidad de los programas. Y aquí quiero compartir una conferencia que impartió, unos elementos de la conferencia que impartió el profesor Gui Hao. Gui Hao es uno de los padres del proyecto Erasmus, fue e hizo parte activa del Acuerdo de Bolonia, es asesor de muchas universidades en el mundo y de gobiernos, incluyendo países de América Latina e instituciones de educación superior en América Latina. Él nos da unas recomendaciones que las quiero poner aquí para que ustedes desde la complejidad de su disciplina y desde las oportunidades de su disciplina las revisen en el momento que vayan a trabajar en las instituciones este concepto. Él nos hace mucho énfasis que si hacemos bien la tarea de estructurar resultados de aprendizaje, que a propósito, en muchos escenarios también se hacen similitudes, que los resultados de aprendizaje son iguales a las competencias o que si los resultados de aprendizaje son iguales al objetivo de aprendizaje. Mi posición en este punto es que todo depende de lo que ustedes planteen en sus modelos pedagógicos o modelos educativos institucionales, que desde allí, desde esos lineamientos curriculares, haya una declaración de la identidad de la institución, del programa, pero también que haya una declaración de la precisión, si se van a homologar los resultados de aprendizaje como las competencias que se declaren, o si son instituciones que no tienen diseñados los programas por competencias o con enfoques críticos de competencias, sino por objetivos de aprendizaje, también declaren en esa identidad y en esos lineamientos curriculares cuál va a ser la convergencia o la afinidad entre resultados de aprendizaje y objetivos de aprendizaje. Muy bien, con ese preámbulo, entonces, entremos ya en fondo a mirar cómo desde los resultados de aprendizaje podemos garantizar calidad en los programas. Cuando se hace un ejercicio serio para diseñar programas con resultados de aprendizaje, estoy segura que vamos a determinar programas y a diseñar programas relevantes. ¿Qué son los programas relevantes? Son aquellos que están diseñados para que el perfil de egreso del estudiante vaya al mundo de la vida, vaya a su mundo profesional o a su mundo de emprendimientos o de iniciativas de crear empresas y tenga los elementos que le permitan salir y cumplir esos sueños. Eso es ser relevante. Pero a la vez, si tenemos estos programas diseñados y son relevantes, son realistas también. ¿Por qué? Porque las competencias y los resultados de aprendizaje que ellos van recibiendo en su periodo de formación van a poder ser aplicados, van a poder encontrarle sentido a lo que les enseñamos en las instituciones. Seguramente van a haber muchos elementos que van a decir, pero a mí, ¿por qué me enseñaron esto si no lo apliqué o no lo he aplicado? Pero vamos a mitigar ese riesgo de tener unos programas, y me voy a unir a la tercera viñeta, que realmente sí sean cursables. Pareciera obvio que todos los programas sean cursables. A veces encontramos programas que son complejos para ser cursables, porque llenamos de cantidad de resultados de aprendizaje, de cantidad de contenido, de cantidades de prácticas a los estudiantes que no le ayudan realmente o no contribuyen a su promesa de valor como estudiante o a como programa desempeñe su perfil de egreso como estudiante. Esto, un programa relevante, un programa realista, un programa cursable y pertinente, se debe ver reflejado también en toda esa estructura lo que hemos hablado. El ADN del programa, el ADN de la institución, que es lo que va a permitir mostrar la diferencia entre otros programas y entre otras instituciones. Ahí lleva un sello institucional y los resultados de aprendizaje nos lo permiten si hacemos estas reflexiones.
Pero hay otros elementos que también van a impactar en la calidad cuando trabajamos con resultados de aprendizaje. Podemos comprobar el grado y logro efectivo de estos resultados de aprendizajes previstos. ¿Cuál fue mi promesa de valor? ¿Qué me comprometí con ese estudiante que iba a aprender? ¿Qué logré y cómo lo logré? Y en este momento muy relevante para este país, ustedes saben que estamos todos en la revisión y en la adaptación y comprensión de las nuevas normas que hay en Colombia y estamos hablando de los sistemas internos de aseguramiento de la calidad. Estos sistemas van a estar transversalizados y van a permitir realmente demostrar el grado de madurez, ya sea de la institución o del programa. Y los resultados de aprendizaje que también están vinculados con resultados académicos o los logros institucionales son los que van a correr de manera transversal por esos sistemas internos de aseguramiento para que las instituciones y los programas vayamos a las comunidades académicas y demostramos cómo construimos y mejoramos la calidad. Y hay un elemento muy interesante también que se está viendo y hay muy buenas prácticas en el mundo, cómo a partir de los programas que están formulados por resultados de aprendizaje, tiene una forma mucho más expedita y mucho más tranquila para poder demostrar cómo se articulan estos con los marcos nacionales de cualificación. Esto en un momento dado van a permitir la sostenibilidad de un programa, van a permitir la flexibilidad para diseñar los diferentes itinerarios de formación y sobre todo un elemento que está tomando muchísima fuerza en estas generaciones. Ustedes saben que estas generaciones cada vez quieren más una educación personalizada, porque ellos hoy están en capacidad de definir qué aprender y cómo aprenderlo. Y los resultados de aprendizaje, estructurar programas por resultados de aprendizaje, nos está mostrando buenas prácticas en muchas universidades del mundo en ese sentido. Pero todo esto también trae retos, porque si bien es cierto, ya les dije, esto no es nuevo en el mundo académico, quizás en Colombia lo estamos decantando y seguramente en estas reflexiones que se están haciendo, muchos de ustedes, y sobre todo en el área de la salud, se van a llegar a la conclusión, es que nosotros lo veníamos haciendo, pero lo llamábamos de una manera diferente. Estoy segura que va a pasarles eso porque ya se han visto experiencias en esto. Yo tengo aquí unos retos que puede ser que para muchos de ustedes no sean retos, para otros sí y para otros ya se hayan superado, pero en términos generales, creo que, y de acuerdo un poco a la experiencia de estar implementando este tipo de proyectos en la institución de la cual soy rectora en la Universidad Cooperativa de Colombia, he encontrado que uno de los grandes retos es cómo involucrar a los órganos de gobierno para que nos ayuden a liderar y a implementar y a acompañar todo este proceso. Otro reto muy importante es el de diseñar estrategias y mecanismos para la evaluación y seguimiento del aprendizaje. Yo creo que allí, y sé que en las conferencias, en las presentaciones del doctor Ismael y de la doctora Laura, vamos a abrir un panorama para, en este caso, los programas de odontología muy interesante. Hacer realidad la formación a lo largo de la vida. Debemos dejar de pensar que la formación a lo largo de la vida es inalcanzable o es como un eslogan. No. Si nosotros trabajamos con resultados de aprendizaje homologados a competencias o objetivos de aprendizaje, podemos reconocer competencias o aprendizajes previos en los estudiantes, en la comunidad, en los mismos egresados. Vamos a lograr formar a lo largo de la vida, siempre partiendo de lo que se trae aprendido, no partiendo de cero o creyendo que todos los que llegan por primera vez a un aula de clase, todos saben lo mismo o todos tienen las mismas deficiencias en el aprendizaje. Consolidar los sistemas internos de aseguramiento, ya les decía, para consolidar ese grado de madurez. Aquí hay un reto que quizás es un tema que se debe trabajar a profundidad y es que la evaluación que se hace de los profesores por parte de los estudiantes, la autoevaluación que ellos hacen o la evaluación que hacen sus jefes, en ese modelo de evaluación se incluya un elemento importante de cómo el ejercicio de la enseñanza está contribuyendo a los resultados de aprendizaje de los estudiantes. Eso es un tema sensible, quizás en algunos escenarios
pero creo que allá tenemos que llegar para que sea integral realmente un sistema de calidad en una institución de educación superior. Desarrollar y apropiar la cultura del mejoramiento continuo. Recuerden, yo no mido resultados de aprendizaje solo cuando ya se fueron o se van a ir y digo si aprendió o no aprendió. Desde el primer momento que llegan nuestros estudiantes, debemos tener los mecanismos y las capacidades para medir las evaluaciones con los que ellos llegan o los aprendizajes previos con los que ellos llegan a la institución. Desarrollar un ecosistema tecnológico fundamental, por favor. Esto no puede ser en documentos privados, en Word, en Excel, que están en los profesores, en los administradores de turno en ese momento de las instituciones. Hay que ir afinando, diseñando, estructurando unos ecosistemas tecnológicos que nos puedan tener la historia y la trazabilidad de lo que pasa con los resultados de aprendizaje y usar analítica para predecir y lograr aumentar la permanencia y mejorar los índices de graduación. Creo que en términos estratégicos muy globales, estos conceptos nos van a poder servir para implementar en nuestras instituciones y en nuestros programas. Quedo pendiente a las preguntas. Muchísimas gracias. Doctora Laura. Adelante. Perdón, Diana, discúlpeme. Tranquila, doctora, estamos acá pendientes de la conexión. Doctora Maritza, muchísimas gracias por su intervención. Vamos a dar espacio ahora entonces a la doctora Laura. Bienvenida nuevamente, doctora. Y muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Gracias también a los panelistas, la doctora Maritza y el doctor. Gracias a ustedes también por estar acá. Un momentito. Un momentito. Acá vengo. Perfecto. Ya. Aquí se puede observar bien la presentación. Sí, Laura. Sí, señora, ya está. Perfecto. Pues les voy a estar hablando de la evaluación por competencias, cómo vamos a certificarla y evaluar tanto a nivel preclínico, clínico y en las demás asignaturas para asegurar tener un egresado competente. Para iniciar esta presentación, vamos a contextualizar con una problemática que existe a nivel mundial, y es que todos los educadores dentales luchan continuamente para lograr que los estudiantes cumplan con las habilidades necesarias para la práctica de la odontología. Y se ha descubierto que existe una brecha en el logro de las competencias que se requieren entre los graduados de odontología en los diferentes países del mundo. Y la brecha consiste en que hay diferencias en los requisitos de acreditación y licenciatura en educación odontológica en todo el mundo, y es que no hay una congruencia en los enfoques curriculares. Entonces, debido al papel vital que juegan las universidades dentro de la sociedad, existe una preocupación internacional porque los programas académicos se transformen para garantizar que los graduados estén preparados para un mundo globalizado, y esto también pues permea lo que es la educación odontológica. En odontología, muchas asociaciones relacionadas con la odontología pues ya han definido que los graduados de odontología y obviamente los alumnos adquieran competencias durante su formación odontológica. Tal es el caso de Europa, la Asociación para la Educación Dental en Europa, la Asociación Dental Americana y la Asociación Americana de Educación Odontológica en Australia, el Consejo Australiano de Facultades de Odontología en Canadá, Nueva Zelanda, Hong Kong y entre otras. Todas estas asociaciones coinciden que la educación que se requiere para los alumnos de odontología es una educación por competencias. Recordando que no importa el país y el enfoque curricular, el objetivo primordial sería que egresemos de una escuela de odontología un odontólogo que tenga la capacidad de ejercer de manera autónoma sin la supervisión de otros, y obviamente que no le ocasione daño a un paciente. Entonces tenemos claro que la enseñanza que va a garantizar esto es la enseñanza por competencia, porque es una enseñanza que va a estar
coordinada con los requerimientos del mercado laboral y obviamente una evaluación por competencias si enseñamos por competencias. Entonces, los resultados de aprendizaje, aunque muchas veces pues se toman como si fuera una competencia, el resultado de aprendizaje va a describir en términos de competencia lo que un estudiante sabe, comprende y es capaz de hacer para culminar con éxito su aprendizaje. En este sentido, la evaluación va a ser uno de los pilares fundamentales en el proceso de enseñanza-aprendizaje por competencias, teniendo claro que evaluar es emitir un juicio de valor sobre este proceso y que no se puede evaluar al margen de lo que es proceso de enseñanza-aprendizaje. Inmediatamente se planifique una asignatura, pues el profesor tiene que ver cómo va a planificar la evaluación de la misma, no solamente asignatura, sino la parte preclínica y la parte clínica, que es muy importante. Para hablar de evaluación por competencias, primero hay que estar claro qué es la educación basada en competencias y entonces cuáles serían las mejores prácticas para evaluar a los alumnos de tal manera que digamos cuando egrese que este alumno es competente. Teniendo claro que el objetivo principal del currículo por competencias es que se adquieran competencias alineadas con la profesión y el mercado laboral. Va a comenzar una educación por competencias con esas competencias o habilidades que necesitan los profesionales. Entonces, este plan de estudios centra competencias y asegura que todas las actuaciones de los alumnos se sustenten en teorías, principios biométricos, capacidades clínicas y sociales y toda la parte motora. Entonces, esta evaluación es flexible y enfatiza varias reglas, de modo que los alumnos puedan demostrar el logro de las competencias y un aprendizaje progresivo y sobre todo la capacidad de seguir su desarrollo educativo durante toda la vida. Son los tres pilares fundamentales de la educación por competencias, donde tenemos que formar al alumno y también evaluarlo, lo que es un lifelong learning. Entonces, en educación superior, cuando hablamos de competencias, se tiene muy en cuenta las competencias profesionales específicas. O sea, que el alumno se forma con estas competencias cognitivas, las habilidades técnicas propias de la profesión. Sin embargo, no se enseña tanto los valores y actitudes, que son las competencias transversales, genéricas, y que si tampoco se enseñan, pues se dejan de lado y no se evalúan. En estas competencias que las vamos a ver, se dividen como si fueran en habilidades blandas o habilidades duras. Las habilidades duras tendrán que ver con la competencia técnica. Y algo muy interesante que nosotros lo sabemos es que en odontología pues nos preocupamos mucho con que el alumno adquiera todas esas competencias técnicas y nos las demuestre. Y a la hora de evaluar es en lo que nos centramos. Sin embargo, dejamos de lado las habilidades blandas, que se relacionan con los valores personales y las habilidades interpersonales que van a determinar la capacidad de ese alumno de adaptarse a distintas situaciones. Son esenciales en la práctica odontológica, contribuyen al éxito de organizaciones que tratan cara con clientes o, en el caso de nosotros, con pacientes. Para lograr estas competencias son las mismas lugares donde nosotros lo hacemos. No solamente que aprendan, sino que lo evaluemos a los alumnos. Entonces, utilizamos el aula, utilizamos los laboratorios dentales, las prácticas preclínicas, situaciones simuladas, utilizamos también pacientes estandarizados, preclínicos estandarizados y prácticas de clínica en situaciones reales. Las habilidades blandas son muy importantes, como la habilidad de comunicación, liderazgo, emprendimiento, valores éticos, morales, profesionalismo, capacidad para resolver problemas, pensamiento crítico, capacidad para aprender toda la vida y capacidad para saber trabajar en equipo. No vamos a decir que nuestro alumno es competente, si sabe trabajar, si no tiene desarrolladas estas habilidades, y para poder desarrollarlas tenemos que diseñar momentos, tanto en las asignaturas, en la parte teórica, tanto en los preclínicos como en la clínica, para integrarlas y poder enseñarlas y luego evaluárselas al alumno, de tal manera que el alumno la pueda desarrollar. Hay un tema con estas, es que muchos planes de estudio no diseñan cursos específicos para hacerla. Entonces, en los casos que no se diseñen en estos planes de estudios, es importante entonces que se vayan integrando en cada una de las asignaturas, cómo la enseño y también cómo la voy a evaluar.
muy importantes en la parte clínica. Un profesional que sepa comunicarse. Si el profesional no sabe comunicarse, no va a desarrollar esas habilidades interpersonales, y estas habilidades son las que van a distinguir a un profesional de otro. Un profesional puede tener los mismos conocimientos y las mismas destrezas. Sin embargo, ese desarrollo de esas habilidades blandas es lo que va a hacer la diferencia de ese profesional. El modelo de evaluación por competencias se va a fundamentar en que nosotros debemos recoger un conjunto de evidencias sobre el desempeño del alumno en acción y en la praxis odontológica, pero requiere de que el docente se cambie su mentalidad y se transforme ese concepto de evaluación para lograr un cambio significativo y una valoración integral que va a incorporar toda la información que se obtiene en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Por lo tanto, es algo bien serio donde el docente tiene que comprometerse para poder hacer una evaluación por competencias realmente que sea efectiva. Esta práctica de evaluación debe ser objetiva y debe abordar todos los criterios de contenido, de asignatura, de los procedimientos y también los actitudinales o competencias genéricas, transversales o blandas. Hay diferentes metodologías para evaluar y enseñar esas habilidades tanto blandas, por ejemplo, las conferencias, seminarios, estudios basados en casos, aprendizaje basado en problemas, aprendizaje basado en proyectos y en laboratorio y simulación. Y lo podemos enseñar ¿cómo? Poniendo al alumno problemas, tanto en la parte preclínica sobre situaciones reales como en la parte clínica. Y de esta manera nosotros desarrollamos esas habilidades blandas, recordando que la comunicación es una parte de esas habilidades blandas y que son las que constituyen la competencia que se llama profesionalismo. Las competencias deben ser evaluadas en función de unos indicadores o criterios de logro que el docente formula a partir de cuáles aprendizajes el alumno debe alcanzar dependiendo del nivel donde se encuentra en la carrera. Ese indicador de logro va a ser un referente que describe el aprendizaje y permite valorar el desempeño del estudiante. Es también verificable y va a tener una función formativa. En evaluación por competencias es muy importante esta evaluación formativa porque va a permitir dar una retroalimentación al alumno y también tomar medidas correctivas para poder hacer que el alumno pueda finalmente adquirir la competencia. Entonces, vamos a evaluar la capacidad, o sea, si tiene el estudiante la capacidad de aprender y si conoce la habilidad de saber cómo hacerlo y también de que el alumno ha adquirido la competencia. Entonces, se va a convertir la evaluación en una evaluación por competencias en la fuerza motivadora para que el estudiante aprenda. Y debe ser entonces muy bien diseñada, planificada y el docente, como vamos a ver al final, debe de ser entrenado para ello. Este proceso muchas veces se realiza como una actividad simplemente promotora y para obtener una evidencia del resultado del alumno y no como parte de la dinámica y de este proceso académico que permite ayudar en la formación de ese alumno. Los tipos de evaluación son sumativos y pueden darse tanto al inicio como al final durante todo el proceso y generalmente se utilizan al final del curso y las formativas pues se utilizan tanto al inicio, tanto dentro del proceso para ayudar al proceso del aprendizaje. Entonces tenemos los tipos de evaluación según el momento, diagnósticas, formativas, sumativas. Podemos medir el área cognitiva con pruebas orales, escritas, también el área socioafectiva y psicomotriz, como el examen OSCQS, las listas de cotejos y las escalas de valores. En la evaluación por competencias tenemos que hacer un examen directo del desempeño del estudiante, ¿cómo? A través de las tareas específicas que vamos a poner al alumno. En la preclínica, el alumno va aprendiendo cómo en esa etapa de simulación va a ir adquiriendo esa destreza motora. Sin embargo, también debe ser evaluado el alumno. Y va a ser muy relevante porque nos va a permitir poder finalmente nosotros decir que el alumno es competente o no competente. Ese es el objetivo final de una evaluación por competencias. Los formatos pueden ser escritos prácticos, verbales, pueden realizarse en forma individual o en grupo, pueden ser en un entorno académico o en cualquier lugar que el maestro designe y que implique la presentación de cursos o actividades en líneas.
Sin embargo, independientemente del formato, este proceso de evaluación debería ser efectivo y debería ser un proceso válido, confiable, factible e idealmente objetivo. Y algo muy importante es que todo lo que el docente dice que y pretende evaluar debe verse reflejado en los instrumentos, en las estrategias que se utilicen para evaluar a los alumnos. Algo muy importante en la evaluación por competencias es contestar esta pregunta. ¿Por qué vamos a evaluar? Podemos evaluar para dar retroalimentación a los alumnos y no necesariamente para entregar un informe para hacer que el alumno sea promovido de un curso a otro, sino que podemos evaluar para esto, para tomar decisiones también, y no simplemente porque es algo obligatorio. ¿Qué vamos a evaluar? El contenido que dijimos en la clase, lo que está en los apuntes, lo que yo quiero como docente que el alumno se aprenda. Entonces, esto es muy importante que lo determinemos. ¿Quién va a evaluar? Y esto va a depender del instrumento que decidamos utilizar. Y como vamos a ver, hay distintos tipos de evaluaciones. ¿Cómo vamos a evaluar? ¿Cuál es el instrumento más apropiado y congruente con las estrategias pedagógicas que hemos decidido implementar? Ya sea en un curso, en un preclínico o en la clínica. ¿Cuándo vamos a evaluar? En relación a si es al inicio, si es durante el proceso o es al final. Y algo muy importante en la competencia es que hay que evaluar tanto el proceso como el producto final. Y también para quién se evalúa. Muy diferente diferenciar si es evaluar para promover, ya para nosotros entregar un resultado a la institución o una certificación o para dar una retroalimentación al alumno. Entonces, hay dos términos en la evaluación. La técnica, que es el procedimiento mediante el cual vamos a llevar a cabo la evaluación del aprendizaje, y el instrumento, el medio con el que el docente obtendrá la información al respecto. Instrumentos pueden ser las rúbricas, que son muy utilizadas por competencias, cuadernos, portafolios, listas de cotejo, guía de observación, actividades para evaluar a los alumnos. Pueden ser una preclínica, la clínica, pero podemos utilizar pósters más de conceptuales, que el alumno haga videos, líneas de tiempo, juegos, obras de teatro, debates, acrósticos, grabaciones de audio. Todas estas son actividades donde el alumno OSCIS pueda demostrar un examen, su evaluación. Y las herramientas digitales podemos utilizar desde Kahoot, Google Forms, Quiz, infografías y actividades formativas. Las evaluaciones, no importa el formato y el momento, deben de ser confiables, válidas, responsables, flexibles, exhaustivas, viables, oportunas y deben de ser pertinentes. Aquí tenemos diferentes técnicas de evaluación, interrogatorios, resolución de problemas, solicitud de productos o de observaciones, que las hacemos mucho, tanto en la preclínica como en la clínica. Por ejemplo, tenemos esta tabla para valorar competencias, y en un ítem pues describimos cuál es la competencia que se ha definido obviamente en el plan de estudios, el contenido, el número de horas que se va a evaluar, el % del tiempo total, el número de ítems, el tipo de ítems que vamos a evaluar y un valor. Esto podría ser un ejemplo. En los últimos años ha habido informes en la literatura odontológica de innovaciones pedagógicas para enseñar y para evaluar competencias. Por ejemplo, aprendizaje basado en problemas o reforzado por casos, simulaciones de pacientes, aprendizaje basado en web y muy ahora puesto en uso durante el tiempo del confinamiento. El aprendizaje también en servicio, y algo muy interesante, que para que el aprendizaje en servicio se dé, no basta con que el alumno vaya a una comunitaria, haga el servicio a los pacientes en la clínica. Para que un aprendizaje de servicio realmente se dé, debe constituirse de una autorreflexión, porque si no, no se da este aprendizaje. Este proceso de autorreflexión es muy importante porque va a permitir que el alumno pueda contrastarse, ya sea con un docente, con un estándar que se le ha fijado, y el alumno entonces ya nosotros logremos la calidad. Este es el objetivo de esa autorreflexión. Y hay estrategias que se diseñan para ayudar a los estudiantes a desarrollar habilidades de evaluación crítica y obtener apreciación de conceptos.
Cuando el alumno pasa del nivel de preclínico a la clínica, es muy importante en este momento, su primera clínica, que se evalúe la naturaleza del fondo del conocimiento con que viene el alumno de ese preclínico y evaluar si es superficial o profundo. Se puede hacer un OSCE, una prueba escrita, puede ser oral, con una rúbrica bien estructurada, pero es importante que evaluemos este conocimiento, pero también otras habilidades. 5 minutos. Perfecto, que serían blandas. Hay 3 tipos de evaluación y se sugiere mucho en las evaluaciones, la pasantía, los OSCEs, que son exámenes para la parte clínica, comunicación, este tipo de habilidades, pensamiento radiográfico, imágenes radiográficas, interpretación de literatura. Estos métodos de evaluación como el CAS y el TJ se utilizan para enseñar al alumno a explorar información en la literatura. El alumno revisa, identifica, redacta y explora, y los TJs con el triple salto, que es igual para ayudar al alumno a buscar información. En el aprendizaje clínico tenemos 3P, preparar, practicar y perfeccionar. Y Chambers Grace han hecho muchas investigaciones sobre la evaluación por competencias que están muy descritas y que nos permiten poder determinar cómo los alumnos aprenden y cómo es mejor evaluarlo. El aprendizaje clínico es importante saber que se va a tener durante toda la vida y que estas competencias en la clínica el alumno las debe ir desarrollando y las debe de ir madurando durante toda su clínica. En la práctica clínica podemos ver que el alumno puede tener una elevada preparación científica si tiene suficientes habilidades, si es independiente, su capacidad para resolver problemas y una adecuada formación en valores. Este proceso educativo tenemos que ver que el alumno integre las ciencias básicas, que pueda integrar ese desarrollo de esas habilidades manuales y de esa relación del alumno con el tutor va a ser importante y que el alumno pueda ser capaz de resolver problemas. En el aprendizaje de la clínico tenemos que ver cómo definimos esa competencia, cómo la enseñamos y cómo la evaluamos. En la evaluación de la competencia clínica tenemos 2 partes, una parte teórica y una parte práctica, resolución de problemas y la parte del alumno trabajar. El criterio es muy importante, las reglas específicas que utilizamos y utilizamos las rúbricas para ellos. Estos criterios son lo que el maestro determina. Y estos criterios, tareas y procedimientos deben ser bien explícitos por los alumnos y son reflejados en las evidencias que se obtienen cuando evaluamos al alumno. Y como yo les dije, se emite un juicio, el alumno es competente o no competente. Por ejemplo, ustedes pueden decir si el alumno, para ser competente, si cumple con el 100% de todos los requerimientos. Y hay 3 aspectos que se evalúan, el afectivo, el volitivo y el psicomotor. La parte de destreza, la capacidad de la ejecución de los procedimientos y el trato con sus compañeros, con el paciente, con el personal y demás. Y esa aptitud clínica, que es la capacidad que el alumno va a tener de resolver problemas y esa autorreflexión. Y tomar en cuenta mucho esa pirámide de Miller, de cómo el alumno va ascendiendo en el aprendizaje y al final es que vamos a hacer las pruebas de tipo práctica y en la primera fase de la pirámide las pruebas convencionales. Este es el mismo ejemplo que le había puesto, pero ya con competencias. Y algo que se utiliza mucho y que se recomienda es una pasantía al final de la carrera, ya estoy terminando, para medir si el alumno es competente o no. Aquí hay rúbricas de evaluación con ejemplos y obviamente recordar que el alumno novato tiene un pensamiento muy vertical y hay que tomarlo en cuenta para evaluarlo. Hay que explicarle mucho cómo él va a aprender y esto es importante que los tutores lo sepan y que hagan evaluaciones formativas. 3 puntos son importantes. La autoevaluación, que yo les dije, recordar que la literatura dice que los alumnos de más alto rendimiento son alumnos que ellos son muy estrictos y que los alumnos que son menos competentes o no competentes son muy blandos con la evaluación. Y esto es importante ayudarlos a que aprendan a ellos a autoevaluarse. La coevaluación es la que le hace el compañero y en estas ellos aprenden a evaluar y a ser evaluados y la heteroevaluación obviamente es la que hace el docente o la comunidad. Podemos mejorar la evaluación educando a los docentes y planificando y decir si el alumno es competente
o no competente a través de ponerle también al alumno a realizar tareas. Los docentes deben de conocer el proceso de evaluación, los instrumentos y ver qué es lo que van a medir el alumno. Gracias. Doctora Laura. Ajá, aquí. Gracias. La pusimos a correr un poquito al final, doctora, pero sé que vamos a tener muchas otras ocasiones para poder profundizar y saborear mucho más esta cantidad de información que nos está brindando el día de hoy. Tenemos entonces para el cierre de las intervenciones al doctor Ismael Piedra, y nos va a hablar un poco sobre los elementos que dificultan el desarrollo y la evaluación por competencias de los que nos estaba comentando la doctora. Muchas gracias, doctor. Muchísimas gracias. Agradezco a todos los organizadores de este foro, la organización ACFO, por incluirme en este apasionante mundo de pues platicar sobre las competencias y compartir un poco las experiencias que hemos tenido a lo largo de estos últimos años aquí en el norte de México, en Monterrey. Los saludo afectuosamente y vamos a compartir mi presentación. Como ustedes están dando cuenta, el tema de competencias tiene una dimensión bastante filosófica y tiene una dimensión bastante práctica que yo le llamaría el aterrizaje. Nada más quiero validar si están viendo mi presentación proyectada. Sí, doctor Piedra, se ve perfecto. Muchas gracias. Muchas gracias. Entonces voy a compartir algunos elementos que he observado que cuando están presentes en una escuela, ya sea de medicina, de odontología, de psicología, de nutrición, cuando tenemos todas las ganas, la energía de transformarnos y alinearnos a las nuevas tendencias educativas en el mundo, sobre todo hablando de las competencias, cuando están estos elementos, el esfuerzo se ve impactado muchas veces negativamente o se le ponen capas de complejidad al esfuerzo que estamos haciendo, y por eso traigo este resumen de 5 elementos cuando están presentes en una escuela o en una carrera profesional, pues van a ocasionar bastantes dolores de cabeza. Y vamos a compartir esta presentación. Y bueno, quiero empezar diciendo que es muy complicado documentar y evaluar las competencias en ambientes donde no estamos observando a los estudiantes. Esto es una premisa muy importante. Para certificar, validar y evaluar las competencias tenemos que tener momentos en que el profesor o el grupo de profesores, el cuerpo docente que está participando en una escuela esté observando a los estudiantes en los diferentes escenarios donde ellos se desenvuelven. Pero ¿cuáles son los elementos que más impactan la evaluación y el desarrollo de las competencias? El primero que les quiero compartir es tener un currículum o un diseño curricular, un diseño de plan de estudios, un diseño de carrera en forma tradicional. Y no me quiero meter en mucha filosofía, pero me voy a referir a la parte tradicional cuando tenemos una carrera de odontología que está hecha con asignaturas. Una asignatura no se relaciona con otra de ninguna manera y los profesores trabajan en paralelo. Y así hemos sido educados muchos de nosotros, donde tuvimos un currículum, un diseño curricular tradicional, y lo que se esperaba es que el estudiante, una vez que pasas por todas las asignaturas, súbitamente te conviertas en un profesional que sabe hacer cosas y sabe atender pacientes y es profesional y, bueno, muchas de las competencias que estamos hablando. Entonces, este sería un elemento que debemos de considerar. Para lograr que el plan de estudios o el diseño curricular tradicional funcione mejor, tendríamos que transformarlo pensando de esta manera, lo que se conoce como un diseño curricular al revés. Me quiero referir que cuando tienes en mente transformar tu plan de estudios a competencias, primero voy a hacer 2 ejemplos. Vamos a pensar en que vamos a diseñar una carrera de odontología desde cero o vamos a diseñar una asignatura desde cero. Voy a estar dando estos 2 ejemplos. Primero tengo que hablar de qué competencias quiero que los egresados de mi universidad tengan. Eso sería el qué. ¿Qué competencias? ¿Cuántas competencias? ¿Cómo les voy a nombrar? Cuando tengo una asignatura y quiero transformar la competencia, tengo que saber
¿Qué es lo que quiero que los estudiantes me demuestren que aprendieron o qué aprendieron a hacer o qué evidencias me pueden producir? Una vez que tenemos bien identificado qué es lo que queremos, ahora tenemos que saber cuáles son las evidencias que vamos a producir. En este caso, yo utilizo aquí en México mucho la palabra evidencia. Sé que allá en Colombia utilizan mucho el resultado del aprendizaje. Esto puede ser una competencia, un conocimiento, una habilidad. Puede ser de diferentes maneras como cada universidad lo haya traducido al entorno en el cual están trabajando. Sin embargo, a mí me gusta más utilizar la palabra evidencia porque así no nos ponemos a discutir que si es competencia, si es objetivo o lo que sea. Entonces vamos a hablar que tenemos que definir qué evidencia vamos a producir, que los estudiantes en forma individual no las puedan demostrar. Una vez que tenemos el paso número 2, que es el cuál, tenemos que irnos al cómo, que es cómo voy a evaluar esa competencia que estoy pretendiendo demostrar, y después tengo que ver cómo la voy a enseñar, cómo voy a diseñar mis estrategias de aprendizaje, qué actividades les voy a poner, qué situaciones o qué prácticas o qué laboratorios o qué simulaciones necesitan mis estudiantes para que puedan producir esta competencia. Y ahora sí, una vez que tenemos bien aclarados el qué, el cuál, el cómo, procedemos a definir cuáles son los contenidos de las asignaturas que van a favorecer que esta competencia se lleve a cabo. Este pensamiento al revés, realmente por tradición en los últimos 50 años, voy a decirlo así, no lo tenemos en las escuelas de medicina, ni de odontología, ni de psicología, de nutrición, ni ninguna carrera de la salud. Y eso es algo que va a favorecer mucho el desarrollo de las competencias. Es importante que entendamos que las evidencias o los resultados del aprendizaje puede ser un conocimiento, puede ser un desempeño, puede ser un producto o una capacidad de reflexión y de autoanálisis, o puede ser todo junto, lo que le estamos llamando competencias, es la integración de todo junto. Por lo tanto, a mí me gusta no pelearme ni no dividir opiniones, simplemente estamos hablando de lo mismo, solamente cada universidad lo va a acomodar de la forma que mejor le favorece. Bien, el punto número 2, que cuando está presente en una escuela de odontología y de ciencias de la salud, es la falta de claridad. Falta de claridad en la redacción de competencias, falta de claridad en la redacción de objetivos de una asignatura, falta de claridad en las actividades de aprendizaje, en los recursos de aprendizaje. Esto quiero detenerme un momentito aquí. Los recursos de aprendizaje es cuáles son las herramientas que van a tener los estudiantes para aprender. Creo que no es adecuado enviar a los alumnos a la guerra sin herramientas. En este caso tenemos que tener bibliografía actualizada, recursos de aprendizaje, buenas prácticas de laboratorio, buena simulación, buenas experiencias preclínicas y buenas experiencias clínicas para que se pueda desarrollar la competencia. El punto que puse en rojo, que es mi favorito, que es la evaluación, tenemos que tener bastante claridad en la evaluación. Y por último, tenemos que tener las cerecitas. Si esto fuera un pastel, tenemos que poner una cerecita al final, que sería la capacidad que va a tener el estudiante de reflexionar claramente y de ser, perdón, acompañado por algún miembro de la facultad de odontología para que todo esto esté bien alineado. Bien, para esto de la claridad, yo creo que muchos docentes de odontología y otras carreras de la salud necesitamos reconocer que es importante aprender a redactar adecuadamente y a utilizar verbos, conocer algunas taxonomías, aunque sea muy básica como la que les estoy compartiendo ahorita, donde tenemos que tener claridad. Si queremos resaltar conocimientos, hay ciertos verbos que se facilitan para que eso ocurra. Cuando queremos resaltar la comprensión, la aplicación de conocimientos, el análisis o las habilidades, tenemos que utilizar otros verbos para que el estudiante lo lea, el profesor también que va a impartir la asignatura lo conozca y pueda estar alineado desde el punto de vista de la claridad. Bien, aquí quiero preguntarle rápidamente, doctora María Isabel, ¿usted le pondría incorrecta esta pregunta a un niño de educación básica, de primaria? No, está bien, está perfecta. Se fue la presentación. Sí.
Permítanme unos instantes que al parecer el doctor nos desconectó. Permítanos un segundo. Ya estoy entrando nuevamente. El doctor Piedra ya se está conectando. Sí, doctor. ¿Estás sin audio? Una gran disculpa a todos. Realmente no sé qué ocurrió. A mí me salió un mensaje que fuiste sacado de la reunión. Estaba yo presentando una imagen de una pregunta. No sé si ahí se quedaron todos en mi presentación. Una imagen donde estábamos viendo la falta de claridad de un profesor de educación básica, educación primaria, donde le preguntan a un niño dónde está la X en una figura geométrica y el niño contesta su respuesta y la duda es, ¿se la pondrían equivocada porque el niño lo entendió mal o el docente dio mal sus instrucciones o planteó mal las preguntas que estaba pretendiendo o de los contenidos que pretendía evaluar? Ahí estoy nuevamente ya con mi presentación. Voy a adelantar donde me había quedado. Aquí está. Este es el ejemplo que me había quedado para compartirlo con ustedes, donde la claridad es un elemento muy importante que tenemos que tener los docentes a la hora de dar instrucciones, de diseñar competencias, de diseñar objetivos, de diseñar experiencias de aprendizaje. Bien, continuando con este elemento de la claridad, es necesario que nosotros nos esforcemos en un plan de estudios diseñado en competencias, nos esforcemos para que los estudiantes tengan experiencias de evaluación predecibles, moderadas, pautadas y repetidas, evitando que una evaluación tenga todo el peso, que los alumnos se preocupan mucho cuando una evaluación tiene todo el peso para definir su futuro, si lo aprueban o no aprueban una asignatura. Por lo tanto, tenemos que hacerlo predecible, pautado, moderado. Y al hablar de competencias, tenemos que hacerlo en diferentes puntos porque esas habilidades, sobre todo hablando específicamente de habilidades, se tienen que practicar para irlas mejorando y darles otro nivel. Por lo tanto, es muy difícil pretender que en una asignatura que dura un semestre se diga que un estudiante logró ser competente y eso va a durar para toda la vida. Se requiere una serie de exposiciones y dependiendo de la competencia de que estemos hablando, pues es los momentos en que se tiene que practicar. También es importante que dentro de la claridad nosotros tengamos presente que las competencias en los primeros semestres de una carrera profesional son acciones poco complejas, con profundidad de saberes muy determinados y con mucha dependencia de un profesor. En cambio, en los últimos semestres, los estudiantes tienen que hacer acciones más complejas, con profundidad de conocimientos más amplia y con mucha autonomía o supervisión intermitente por parte de sus profesores. Es el tercer punto que quiero compartir con ustedes, que cuando está presente en una escuela de odontología se dificulta el desarrollo y la evaluación de competencias, es el poco uso o el uso limitado de instrumentos de evaluación, porque hay asignaturas que son eminentemente teóricas, hay asignaturas que son prácticas, otras que son teórico-prácticas, que tienen una fusión, hay unas asignaturas preclínicas, otras clínicas, etcétera. Entonces, cada asignatura, dependiendo su naturaleza, es importante que los docentes elijan los mejores instrumentos de evaluación. Hace un momentito, en la plática que me precedió, tendríamos muchos ejemplos de instrumentos de evaluación que pueden ser utilizados para estos fines. Bien, el modelo de evaluación ideal. Este modelo de evaluación ideal es para una carrera profesional completa basada en competencias. El modelo tiene que tener esas características, que tiene que permitir a los alumnos que demuestren en forma explícita cada una de las competencias declaradas en el plan de estudios, que los instrumentos de evaluación que se vayan a elegir sean elegidos por su relevancia, dependiendo de lo que se pretende medir,
que tenga diferentes instrumentos, que tenga una variedad de instrumentos. Y ustedes saben que en la mayor parte de escuelas, en los modelos tradicionales, el examen escrito es el que más se utiliza. Aquí tendremos que conocer y empezar a utilizar un ramillete de instrumentos de evaluación. Los instrumentos que elijamos tienen que, por medio de la claridad, tienen que guiar al aprendizaje. Acuérdense que tenemos que ser pautada, predecible, repetida. Las experiencias de evaluación tiene que guiar a los estudiantes a enfocarse en lo que se les va a evaluar. Y tenemos que tener varios puntos de corte para evaluar las competencias, por eso tenemos que practicarlas o darles otro nivel de profundidad en complejidad de acción, de saberes y en autonomía. Y como mencionaban anteriormente, que tiene que incorporar momentos formativos y sumativos para pues darle todas las dimensiones de la evaluación en el instrumento. Quiero decir que este sistema que estoy compartiendo aquí es un sistema recomendado para una carrera completa. Hay que elegir de aquí lo que se acomode mejor a una asignatura, porque no hay que pretender que en una asignatura enseñamos todas las competencias. Y bien, continuando, aquí no me voy a detener muchísimo, pero ustedes ya conocen que hay diferentes instrumentos de evaluación que se pueden incorporar a las asignaturas, dependiendo de su naturaleza, y a lo largo de un plan de estudios o una carrera profesional. También ya lo mencionaron hace un momento que las competencias se tienen que enfocar principalmente en los resultados finales, en el desempeño, en la aplicación de conocimientos y en las habilidades esenciales para la práctica profesional. Y es muy importante que el estudiante lo demuestre en forma individual y tiene que estar documentada con diferentes evidencias que ahorita mencionamos, resultados del aprendizaje que generen una evidencia. Bien, y ya casi para terminar, tengo que el elemento número 4, cuando está presente en una escuela, puede hacer que se dificulten las competencias. Y es cuando el docente confunde las evidencias y confunde los resultados del aprendizaje. Y aquí quiero mostrarles una imagen para ser un poco más explícito. Como docentes tenemos que tener muy claro que hay resultados del aprendizaje específicos para demostrar que un estudiante logró aprender una asignatura. Y hay resultados del aprendizaje que sirven para demostrar que el estudiante es competente. Y aquí esta diferencia es la primera que tenemos que hacer. Y para que les quede un poco más claro, tengo que mencionarles el ejemplo a continuación. Tal vez en alguna asignatura de los primeros semestres de una carrera de odontología, un profesor le pueda encargar a los estudiantes que hagan una maqueta con una célula para explicar algún proceso celular, por ejemplo, el ciclo de Krebs. Ok, esa maqueta sirve perfectamente para la asignatura de bioquímica, pero no sirve la maqueta como una evidencia de que el estudiante es competente, porque en las competencias de una carrera de odontología nunca dice que el estudiante tiene que hacer maquetas. ¿Me expliqué? Con este ejemplo. Por lo tanto, tenemos que tener muy clara la diferencia cuando una evidencia aporta directamente a una asignatura para cubrir sus requisitos y cuando una competencia que se produce en la asignatura, además de aportarle a la asignatura, aporta a el desarrollo de una competencia. Por lo tanto, tenemos que tener bien claro cuál es la competencia que voy a fomentar en mi asignatura para apuntar hacia ese objetivo de que se vayan produciendo evidencias que me digan que el estudiante está siendo competente como médico odontólogo. Sin embargo, también todas las universidades, cuando desarrollan competencias, también declaran competencias propias de la universidad, de la institución. Esto quiere decir que cada universidad le da un toque distintivo y define que el estudiante es competente en ciertas áreas independientemente de la carrera profesional que está cursando. Por lo tanto, ya hemos hablado de competencias blandas, duras, etcétera. Sin embargo, para fines prácticos, el docente tiene que saber cuándo una evidencia aporta a su asignatura, cuándo aportamos a la carrera de odontología o cuándo aportamos a la universidad de lo que se pretende lograr cuando el estudiante se esté titulando. Bien, y por último, ahora sí terminamos mi presentación, donde la ausencia de portafolio en un plan de estudios diseñado en competencias es el error más terrible que puede existir desde mi punto de vista,
porque el portafolio es la herramienta ideal para documentar competencias. El portafolio tiene 3 funciones elementales en el desarrollo de las competencias. Es que es el repositorio, es el lugar donde se depositan, donde se guardan las competencias, donde se demuestra que el estudiante ha avanzado. A través de este depósito de evidencias, el estudiante puede hacer una pausa, dar un paso atrás, observar lo que ha logrado, reflexionar, trazarse planes para mejorar o ser asesorado por un profesor que le dé retroalimentación. Y también una vez que se miden esas evidencias o se observan esas evidencias, las universidades pueden reflexionar si están logrando lo que pretendían lograr, si tienen que hacer algún ajuste, si tienen que modificar alguna etapa de la carrera para que se logre la competencia tal cual la estaban soñando en este modelo de diseño curricular al revés, como lo expliqué al principio de esta plática. Y los errores más comunes en un portafolio es cuando un profesor tiene mucha iniciativa, tiene mucha energía y dice, yo voy a hacer un portafolio en mi asignatura, y el profesor de al lado también dice, yo voy a hacer también mi portafolio en mi asignatura. Imagínense un estudiante que viva 6 a 8 portafolios en un semestre, que son más o menos 6 a 8 asignaturas por un semestre en la mayor parte de carreras de odontología. Sería algo terrible, una experiencia de aprendizaje terrible para los estudiantes tener que cumplir tantos portafolios. Por lo tanto, el portafolio tiene que ser integrador, que tiene que estar arriba o encima de todas las asignaturas, donde todas las asignaturas, o más bien la mayoría de asignaturas, aportan con alguna evidencia relevante a ese portafolio para que el estudiante vaya colocándolo en ese sitio, y que los profesores también, que más bien que haya profesores asignados a supervisar el avance de cómo los estudiantes van documentando las competencias a través de evidencias, para que el estudiante reflexione, el estudiante reciba retroalimentación y pues sea la cerecita también, nuevamente, la cerecita del pastel a través de un portafolio de evidencias. Bien, y ya para terminar, hay más de 5 elementos que ponen algunas piedras en el camino para avanzar en el camino de las competencias, pero no tengo tanto tiempo para explicarlos. Solamente les diré que un elemento importante en los docentes es la resistencia al cambio, donde dicen es que yo he enseñado mi asignatura de la misma forma los últimos 40 años. Pues sí, estamos ante un nuevo paradigma y tenemos que ser flexibles y adaptarnos al nuevo modelo. Tenemos también docentes que quieren cargar de contenido excesivo sus asignaturas o contenido excesivo de evidencias, donde también se generan evidencias que no son relevantes, donde no se les acompaña a los docentes. Por mencionar las principales, se pueden leer las otras que están ahí abajo. Y es importante que nada más resalte la última que está abajo a la derecha, que es cuando algunos docentes, esto lo comento aquí en confianza, pues disfrazan su asignatura de competencias y siguen haciendo lo mismo que han hecho los últimos años. Entonces, esto tratar de evitarlo, ser un poco más conscientes, colaborar, tener confianza de que el modelo basado en competencias sí funciona muy bien. Y con esto termino mi presentación. Muchísimas gracias a todos. Piedra, muchísimas gracias por esta excelente presentación. Diana, tienes apagado el micrófono. Ok, ¿ya me escuchan algo mejor? Ya te escuchamos nuevamente. Ok, vuelvo a entonces. Le agradecía, doctor, y a todos, a cada uno de ustedes sobre estas excelentes presentaciones, estas puestas en escena de lo que es el resultado de aprendizaje. Creo que dimos un trazar desde cómo lo conectamos con nuestros programas de calidad hasta llevarlo ya a experiencias tan amplias como las que nos ha presentado el doctor Ismael y la doctora Laura. Vamos a ingresar entonces en materia de estas preguntas que tenemos trazadas. Desde hace algunos días hemos nosotros enviado para que nuestros participantes puedan extender estas preguntas, y lo haremos en orden en el que fuimos haciendo las intervenciones, y tenemos una pregunta que pues todos perfectamente, a todas las preguntas podemos aportar. Doctora Marixa, la primera pregunta que tenemos, o que la encontramos de nuestros
invitados es, si quieres está en la tercera diapositiva, ahora vamos a ir leyendo, ¿qué recomendaciones se pueden plantear para garantizar articulaciones entre los procesos de aprendizaje, los resultados de aprendizaje y los procesos evaluativos desde una visión crítica y no instrumental? Gracias, doctora Diana. Yo aquí me permitiría recoger unas ideas centrales de las diferentes intervenciones que hemos escuchado en esta tarde. Y creo que uno de los aspectos importantes para garantizar estas articulaciones es que cuando se formulen estos resultados de aprendizaje estén definidos con claridad para que sean comprendidos por todos los actores del proceso de la enseñanza y el aprendizaje. Y tenemos que evitar que sean ambiguos. Cuando no están definidos con claridad, también puede llegar a la ambigüedad. Pero hay un tema que quedó muy evidente en las intervenciones, tanto del doctor Ismael como la doctora Laura, es que deben ser observables y evaluables y establecer los criterios claros para hacer esa evaluación. Pero además de ser observables y evaluables, estos resultados de aprendizaje deben ser factibles y alcanzables. A veces diseñamos programas que no tienen estas articulaciones y se formulan unos resultados de aprendizaje que si hiciéramos el ejercicio, en muchos casos con el cuerpo de profesores, ellos tampoco podrían alcanzarlos. Entonces, es tener la capacidad de equilibrar las pretensiones, las competencias que se vean establecidas. Obviamente no se puede perder el horizonte de la calidad y poder hacer que todas las intenciones educativas se vean reflejadas en esto. Pero además, también para que se garanticen esas articulaciones, debemos gestionar los planes de mejoramiento que salen del resultado de evaluación de esos resultados de aprendizaje, valga la redundancia. Es importante, no es hacer el plan de mejoramiento y olvidarnos, no es, hay que gestionar porque de una manera indirecta estamos gestionando el aprendizaje también de los estudiantes y esto también va a contribuir a mejorar la enseñanza. Como lo decía en mi intervención, hay que resignificar las funciones de los órganos de gobierno. Esto no es problema de un profesor, no es problema de un decano o de un jefe. Esto es una situación donde todos debemos trabajar en torno para lograr que el estudiante sea competente o que logre el aprendizaje, como lo hemos dicho en las diferentes intervenciones. Y definitivamente hay que medir la eficacia de estas intervenciones hechas a partir de los resultados de aprendizaje. Bien lo decía, doctora, es un esfuerzo colectivo en el que debemos articular todos cada una de esas fichas. Tenemos una segunda ¿Puedo dar una breve, muy breve opinión? Por supuesto. Yo agregaría de lo que está diciendo la doctora Marisa Rondón, es que sería ideal, ahorita que estaban diciendo la gestión, sería ideal que las escuelas de odontología se preocuparan por tener un centro de evaluación que es un gran articulador. Total. Definitivamente. Muchas gracias, doctor. Doctora Marixa, tenemos una segunda pregunta que hemos seleccionado, y es ¿cómo se logra la sensibilización de los profesores y los estudiantes para el proceso de construcción y aplicación de estos resultados de aprendizaje? Bueno, uno de los aspectos más relevantes en todo esto es hacer la gestión del cambio. Y quizás un poco lo que he visto en las instituciones que han logrado implementar estas iniciativas y que han tenido éxito es cuando han involucrado a los profesores desde el principio, los han hecho parte de cómo se diseñan, cómo se van a evaluar, tienen propósitos compartidos, no solamente en la enseñanza, sino también en el perfil de egreso y le encuentran sentido a lo que se va a enseñar y a evaluar. Pero también creo que una forma muy interesante, y también lo digo a partir de lo que estamos viviendo en la Universidad Cooperativa de Colombia, es generar comunidades de aprendizaje de los profesores. En esas comunidades donde se hacen
y se comparten las buenas prácticas, pero también donde se comparten los problemas o las situaciones por mejorar en el ejercicio de la enseñanza, donde se hacen construcciones colaborativas y colectivas para mejorar un aspecto de un resultado de aprendizaje o de un plan de estudios, donde se hace la evaluación del currículo a partir de las diferentes experiencias. Eso con respecto a profesores. Con respecto a estudiantes, miren, no basta con evaluar, no basta con tener los ambientes prácticos de aprendizaje, todos puestos a tono, coherentes con la promesa de valor, si no generamos confianza en el estudiante. Al estudiante debemos generarle la confianza que lo evaluamos y para que él sea mejor. Por eso es muy importante hacerlo durante su proceso de formación, llámese semestre académico, periodo, y no deja generarle la frustración de que usted no aprendió, listo, yo ya lo evalué, ahí murió. No, démosle el espacio de todo un semestre o de un periodo académico para que él demuestre que es competente y que él le encuentre sentido a la evaluación, además de la confianza, que le encuentre sentido a la evaluación para ser mejor y para cumplir con sus resultados de aprendizaje. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marixa. Dos dentro de los muchos retos que tenemos, pero tal vez de los que más nos hemos cuestionado, cómo llegar al profesor y decirle yo lo he hecho así y motivar y conectar al estudiante. Vamos entonces a darle paso a las preguntas que seleccionamos. Doctor Ismael, ¿quiere hacer un aporte? Bueno, ya que me diste la oportunidad, algo que se hizo aquí en nuestra universidad es que a todos los profesores se nos ofreció una serie de cursos de capacitación, los cuales eran obligatorios, que prácticamente fue como un diplomado de habilidades docentes, que concluía en el diseño de tu asignatura, y la parte de la evaluación para acreditar el curso era que había un supervisor que entraba a tu aula de clases con un checklist y veía qué hacías, y ya ese era tu examen final. Entonces se hizo una acción bastante ruda, digamos, intensa, para que los profesores nos moviéramos de nuestra área de confort y lográramos alinearnos al programa de competencias. Claro que sí, doctor. Muchas gracias por esa. Estoy dándole malas ideas a los decanos, perdón, pero... por esa experiencia. Pienso que todos tenemos un sistema de educación para nuestros profesores. A veces vamos en pasos avanzados, pero tenemos algunos que se van en pasos en retroceso y ahí que tenemos que estar permanentemente trabajando. Vamos a darle paso entonces a las preguntas que teníamos seleccionadas para la doctora Laura. Doctora Laura, ¿cómo se definen entonces esos resultados de aprendizaje para un programa de odontología? Bueno, estos resultados de aprendizaje en odontología es lo mismo que para todas las carreras. Importante tener claro que son declaraciones expresas de lo que se espera que el estudiante alcance, y cada docente entonces debe de definir en la asignatura qué es lo que va a hacer. El doctor Ismael y la doctora Marixa trataron ambos puntos y me parece que lo dejaron bien claro, y sobre todo el doctor Ismael cuando ponía estos ejemplos de que un resultado de aprendizaje que se hacía en la asignatura, cuando él puso el ejemplo de biología que podía utilizarse en bioquímica, pues obviamente cada asignatura, cada docente debe de definir en esa asignatura cuál es el resultado de aprendizaje que en esta asignatura mi alumno tiene se espera que él obtenga. Entonces, de esta manera se deja explícito, bien claro, tal también como lo dijo la doctora Marixa, tanto el alumno como el docente, obviamente que es el que planifica la asignatura, debe dejar bien claro cuál es lo que se espera, el producto final de esa asignatura que el alumno pues alcance y que demuestre. Y entonces es importante el definir si este es el de la asignatura o es realmente que contribuye a la competencia final de la carrera. Entonces, para eso es importante conocer qué es
lo de la carrera, cuál es el perfil de egreso institucional, que son las competencias que son institucionales, que se van a trabajar, y también cuáles son competencias específicas de la odontología. Por ejemplo, si es en endodoncia, un resultado de aprendizaje, que sepa hacer un tratamiento endodóntico, pues entonces eso debe de quedar enunciado bien claro en esa asignatura. Tenemos un micrófono. Video. Ya estamos acá. Doctora, muchas gracias. Tenemos además, en nuestra profesión siempre hemos estado ligados a ese número o a esta cantidad de procedimientos que denominamos requisitos, que ha sido amplia esta discusión alrededor de esto. ¿Qué avances tenemos a nivel de investigación para el desarrollo de competencia en los estudiantes de odontología al respecto de esto? Hay mucha literatura escrita, y esa literatura la recogen dos de los journals más importantes de educación odontológica, que es el europeo y el americano, que recoge información de distintos países. Y hablábamos con Marisabel y comentábamos que Chambers, que fue el primero que describe la competencia en odontología, tiene muchos estudios sobre cómo se enseñan y cómo se evalúan las competencias. Igual que los americanos, tenemos Hendrickson, Albino, y inclusive hay un estudio del 2020 que también habíamos compartido, que la misma María Isabel me lo compartió, que lo había visto primero con ella y había leído otros, el tema de no medir adquisición de competencias por procedimientos, por requisitos. Y es algo que ha quedado muy de manifiesto ahora con la pandemia, que se ha tenido que reducir la cantidad de procedimientos que se tenían que hacer o que tienen que hacer los alumnos para poder adquirir la destreza. Y obviamente la adquiere la destreza y lo evalúo, y en la cabeza de muchos de los maestros no se concibe, y no es el hecho de que porque el alumno no haga tantas repeticiones, pues entonces no es competente. Obviamente, esto es lo deseable, y se piensa que a más repeticiones haga el alumno, mucho mayor va a adquirir la competencia. Sin embargo, esta es la parte de que él va a adquirir una destreza manual. Se supone que a más de repeticiones va a adquirir una destreza manual, pero no necesariamente que tiene la competencia, porque hay que ver que la competencia tiene tres componentes: la parte de conocimiento, la parte de técnica, que es la habilidad dura, y la parte de todas las habilidades genéricas, transversas, blandas, que es importante que el alumno también se las enseñen y que se le evalúe, y que no necesariamente, aunque obviamente esto es una carrera práctica y tiene que tener esa parte práctica, pero tiene que también incluir otras estrategias para evaluar a los alumnos, no solamente, aunque los procedimientos siguen siendo lo más, bien importantes, pero tiene que incluir otras evidencias para que se haga una evaluación por competencias efectivas. Muchas gracias, doctora. Y entonces surge esta pregunta que tenemos al final, y es: al evaluar por competencias, las habilidades se deben concretar en el pregrado o en el posgrado. ¿Qué piensa al respecto, doctora? Para esto es importante tener claro lo que es las competencias en educación a nivel general. Son atributos en cada uno de los niveles del sector laboral. Entonces, como son atributos en cada uno de los niveles del sector laboral, todas las profesiones, todas las especialidades, pues entonces deben incluir lo que es la evaluación por competencia, porque ya llevando la odontología, por ejemplo, en un posgrado, esas competencias son parte del perfeccionamiento profesional que permiten a ese alumno de posgrado adquirir competencias específicas del posgrado que él está cursando del más alto nivel. Por lo tanto, es un programa por competencias. Si yo enseño por competencias y formo hacia las competencias que va a requerir mi mercado laboral, porque de ahí es que viene la educación por competencia, o sea, cómo yo voy a suplir con las necesidades de mi país, del mundo, de la sociedad y del mercado laboral, en el contexto de la odontología, es que en el odontólogo general que pueda atender un paciente, que pueda, sin supervisión, dentro del campo de la odontología general, dentro del campo de la especialidad de la odontología,
es que éste adquiera estas competencias específicas de más alto nivel que se van a aplicar a la salud oral, a la atención clínica, a los servicios odontológicos y en muchos programas a la parte de docencia e investigación. Por lo tanto, si enseño por competencia, obviamente tengo que evaluar por competencias al nivel del posgrado con las estrategias que son las mismas, pero aplicadas al trabajo de mayor nivel que va a ser y de mayor complejidad que va a ser un posgrado. Perfecto, doctora, muchísimas gracias. Y de hecho, en un aspecto, y el doctor no me miente, el que hace una residencia médica, las residencias médicas desde hace mucho tiempo evalúan por competencias. Yo que hice cirugía maxilofacial, el doctor que hace pediatría y uno que rota, a uno le enseñan por competencias. Y es efectivo, muy efectivo, porque son diversos momentos que permiten una evaluación. Y obviamente se ha ido perfeccionando a medida que se han hecho más investigaciones y pues se mejora, pero los médicos son excelentes en la parte de eso, de evaluar por competencia. Gracias, doctora. Bueno, vamos a darle espacio al doctor Ismael Piedra. Sé que vamos a discutir un poco más, estamos con un tiempo importante, entonces vamos a ver. Doctor, el último año y medio, nos ha llevado a toda la parte de la academia a unos movimientos extremos a los cuales nos hemos adaptado de la manera que lo hemos intentado. La pregunta entonces que viene desde su experticia, ¿cuáles son las innovaciones que se requieren en estos procesos evaluativos actuales para responder a los retos que nos plantean estos contextos presentes como la pandemia que hemos sufrido, esta brecha de inequidad que cada vez está más amplia, la desmotivación, deserción estudiantil, todas estas situaciones que nos llevan a replantearnos esta función de la academia? Pues esta es una pregunta bastante compleja debido a que todos estamos en el mismo barco haciendo lo mejor posible para salir de esta situación. Definitivamente hay universidades que han encontrado caminos que les han resultado exitosos y otras universidades que todavía están en búsqueda de estos caminos exitosos para reducir sobre todo la brecha de inequidad. Sabemos que las universidades privadas, puedo decir de alguna manera, tienen un poco más de facilidad para continuar sus planes de estudio, sus asignaturas de modelo virtual, híbrido, en línea, etcétera. Sin embargo, creo que una de los grandes aprendizajes que hemos tenido en esta pandemia es que necesitamos estar apoyados de la tecnología. Esto es algo muy importante, apoyado de la tecnología, que los docentes, más bien yo pienso que los docentes en esta pandemia a todos nos sacaron de nuestra zona de confort, nos obligaron a innovar y ahora hay que documentar esas prácticas de éxito para compartirlos. Yo creo que ahorita ninguna universidad tiene la receta perfecta para resolver esta situación, pero todos tenemos algo de experiencia y si la documentamos y compartimos, lo podemos contagiar de esta energía positiva a los demás profesores. Y sí creo que aún hablando de la tecnología, el acceso a la tecnología o al internet o a una plataforma tecnológica, a una aplicación, etcétera, todavía vamos a tener que luchar contra la inequidad o lo difícil acceso a la tecnología en algunos sectores de nuestros estudiantes y tal vez de docentes, porque todos hemos tenido, justamente ahorita acabo de tener yo un problema de que estaba yo dando la conferencia y esta cosa me sacó. Entonces, todos hemos tenido esa experiencia de que el estudiante no se conecta, que se le fue la luz, que se le fue el internet, que pasó alguna situación. Y esto nos ha enseñado la flexibilidad. Por lo tanto, las innovaciones serían tecnología, flexibilidad y creatividad aplicada a lo que tenemos. Muchas gracias, doctor. Creo que millones de enseñanzas nos ha dejado esta pandemia a la que nos enfrentamos, además de todas las situaciones. Bueno, doctor, nos preguntan cómo lograr que el proceso de evaluación sea objetivo sin volverlo dispendioso. Bien, esto es un reto muy importante y yo recomendaría a aquellas universidades o a aquellos docentes que todavía no tienen mucha experiencia en la evaluación de competencias. Mi propuesta es, por favor, diseña algo sencillo que puedas aterrizar e implementar, aterrizar o implementar de la mejor manera y que esto te dé confianza y que te genere experiencia y puedas ir creciéndolo
a que sueñes algo enorme y perfecto y bonito que a la hora de la hora sea un desastre, cree desconfianza, los estudiantes no les guste y tú acabes saturado con un mal sabor de boca, digamos. Por lo tanto, mi recomendación es pocas evidencias, sencillas evidencias que no te satures, porque también muchas veces, imagínate, si tienes un grupo de 50 alumnos y les pides 10 evidencias en un semestre, multiplicas eso por 50 alumnos, tus fines de semana se acabaron, tus salidas familiares también se entorpecieron. O sea, tú solo, como se dice aquí en México, te pones la soga al cuello. Entonces, recomendación, pocas evidencias muy relevantes para que tú puedas fácilmente revisarlas, retroalimentarlas y que se manden a un portafolio. Estratégicos. Debemos ser. Bueno, ¿y cuál vendría a ser entonces ese paso a paso para hacer efectiva una evaluación de los resultados de aprendizaje o competencias en un programa académico? Una receta rápida para podernos irnos con estos ítems. Pues la receta rápida creo que la di en una de mis diapositivas, que es el diseño curricular al revés. Ese sería una receta rápida. Primero saber qué es lo que quieres lograr, qué evidencia vas a producir, cómo la vas a evaluar, cómo la vas a enseñar y luego vas a poner los contenidos de tu asignatura. Esto estoy diciéndolo para el profesor que va a dar una asignatura y teniendo en cuenta, es bien importante que los decanos y los encargados de la estructura académica le digan al profesor qué asignatura tiene que fomentar qué competencia o qué resultado del aprendizaje de esa competencia tiene que fomentar en su asignatura para que el profesor diseñe y arregle toda su estructura que ha manejado durante años para que eso logre suceder en el plazo de un semestre, que es lo que dura prácticamente las asignaturas en la mayor parte de escuelas. Y con el plan de estudios diseñado al revés, funciona muy bien. Muchas gracias, doctor. Resguardar esta articulación permanente. Tenemos una pregunta que fue, digamos que en común para los tres panelistas. Hemos hecho mucho énfasis sobre los buenos profesionales. La doctora Laura nos mencionaba, la doctora Marixa, y volvimos y lo retomamos, estos buenos profesionales según los requerimientos de la empresa. ¿Cómo nosotros, como facultades y desde estos espacios como la Asociación Colombiana de Facultades, podemos repensar este enfoque y problematizarlo de modo que se pueda aportar a la formación de sujetos integrales que desarrollen sus diferentes dimensiones, estas competencias blandas, no solo desde lo laboral, sino cómo vamos a aportar a la realidad en la que están inmersos nuestros futuros egresados o estudiantes actuales? Yo quisiera empezar diciendo algo de esta parte de las competencias y de los profesionales que egresamos. Definitivamente, los planes de estudios tradicionales en los cuales nosotros nos formamos también nos hicieron competentes, también nos hicieron profesionales, también nos hicieron éticos, y no quiere decir que vivimos en el error los últimos años, no. Simplemente que ahora estamos sistematizándolo, evidenciándolo mucho más, reflexionando mucho más. Por ejemplo, yo nunca reflexioné, voy a decirlo así, nunca reflexioné cuántos recién nacidos traje en 6 meses y cómo lo hice, me explico, porque soy pediatra, ¿verdad? Entonces, ahora los residentes de pediatría sí pueden reflexionar cuántos atendieron, cuántos bien, cuántos más o menos, y reflexionar sobre eso. Entonces, es importante que ahora tenemos la estructura, la tecnología para medirlo y, como dije, hacer una pausa, dar un paso atrás y reflexionar. No sé si las compañeras quieren agregar algo más. Sí. Perdón. Adelante, doctora Laura. No, adelante usted. Brevemente, quisiera añadir a eso, que estoy completamente de acuerdo con lo que dice el doctor Ismael. Añadir el hecho, cómo nosotros lo haríamos, pues diseñando las estrategias de enseñanza-aprendizaje que sean adecuadas para cada asignatura y, como el doctor Ismael decía, pensándolo, ¿qué yo quiero? No vamos a agregar ni todas las competencias del plan de estudio, porque no puede ser posible que en una sola asignatura, sino que ellas se van sumando, pero estén articuladas. Entonces, primero, definir cuáles son las competencias que mi alumno va a tener, cuáles son las competencias de la asignatura. Entonces, luego, por cada asignatura, ¿qué voy a enseñar y cómo lo voy a evaluar? Recordar que son en momentos distintos donde vamos durante el proceso
y el producto final, tanto de la asignatura, o sea, por lo tanto, tenemos que medir la asignatura, los perfiles intermedios, luego perfil de egreso, también con unas rúbricas que también determinen muy bien claro qué nosotros queremos medirle al alumno, esas escalas de valores, o sea, que hasta dónde nosotros vamos a decir. Y recordar que lo que vamos a decir es que el alumno es competente o no competente, no que fue a la mitad, que sí que le falta un poco, sino lo que nosotros vamos a certificar a la sociedad, garantizar es que es competente o no competente. Y con, obviamente, las evidencias que vamos a requerir del alumno para ello. Doctora Maritza. Gracias, doctora Diana. Miren, yo un poco referente a lo que la doctora Diana nos decía en términos de la formación integral. Yo creo que en el mundo, en muchas instituciones, se olvidó de la formación humanística, de la formación del ser, y se dedicó mucho más a la formación técnica. Y digamos que un tema muy fuerte de lo que estamos adoleciendo o lo que está adoleciendo la sociedad en este momento es esa formación del ser. A mí me gusta siempre cuando hablo de la formación humanística y de cómo en los planes de estudios, así como se evidencian las competencias específicas, como se evidencian las competencias transversales, o sea, es decir, aquellas que integran por área de conocimiento, también debemos trabajar las competencias de lo humano, del ser. Ahí está la diferencia entre los grandes movimientos que se están viendo hoy en el mundo de aquellas personas que se van a formarse con certificaciones y entonces se van a Platzi, se van a Coursera, se van a una cantidad, inclusive a las muchas que hay en el mundo e instituciones universitarias, y se les olvida que la esencia fundamental de la sociedad, del crecimiento político, económico y social de la humanidad es el ser, la formación humanística. David Coleman, y me gusta siempre referenciar esto que leí, me impactó muchísimo, dice, nos contratan por lo que sabemos, por lo competentes que somos, y nos despiden por lo que somos como personas. No basta solo saber hacer, saber técnicamente, porque además hay un elemento también muy importante que se está dando en las grandes empresas y los estudios de las grandes empresas de cazatalentos mundiales. Están diciendo que los empleadores están prefiriendo contratar personas que tengan claros rasgos de ser un ser integral y humano a que sean muy técnicos, porque han demostrado que no hay ningún recurso financiero ni estrategia para enseñarle a los grandes técnicos a que sean personas. Definitivamente, doctora. Nos mencionaba la doctora Laura en su intervención que dos profesionales podrían ser igual de competentes. Lo tomé porque me llamó mucho la atención, pero se diferenciaban justamente en la capacidad de comunicación e integración que tenían con el paciente, con ese servicio. Entonces, definitivamente, esto es un llamado para asociaciones como ACO y, por supuesto, para nuestros programas académicos. Doctora María Isabel, sé que tienen unas preguntas adicionales, entonces ya le doy el paso. Agradezco enormemente a nuestros participantes. Fue un honor realmente acompañarlos en el foro de altísimo aprendizaje, de reflexión, y pues seguimos en el camino para poder nosotros seguir vislumbrando cuál es el perfil del odontólogo colombiano y global, además, porque debemos formarlo de carácter global. Muchísimas gracias, doctora María. Gracias, doctora Diana. Bueno, no, yo ya gracias. no tengo más preguntas. Yo quiero agradecer a la doctora Maritza, a la doctora Laura, al doctor Ismael, a la doctora Diana, porque detrás de estas presentaciones de hoy nosotros hemos hecho un trabajo previo de reuniones que nos convocan para realmente decantar la información que les llega a ustedes. Quiero agradecerle pues claramente a mi equipo de ACFOC, porque yo sin ellos pues no soy nada, así de sencillo. Liliana, Hernando, Marlencita y mis dos compañeros Francina y Alejandro. Para cerrar, pues creo que hemos abordado
muchos temas con respecto a los resultados de aprendizaje. Creo que la doctora Maritza Rondón habla de un elemento trascendental y es la gestión dentro de las instituciones, de poder trabajar esto en conjunto. Esto no es un trabajo aislado ni de los rectores, ni de los vicerrectores, ni de los decanos, ni de los profesores por allá, que son los que ponen en el escenario todo esto, sino esto es un trabajo conjunto, consensuado, y que es la única forma de hacerlo potente. Hemos leído a través de la presentación de Laura que claramente hoy en la odontología una producción académica importantísima sobre los procesos de evaluación que requerimos de cierta manera como docentes trabajar más, entender más, leer un poco más sobre todas esas cosas que están ocurriendo en una evaluación que no es visto como un ejercicio punitivo, sino como una parte del proceso de aprendizaje. Por eso requiere una autorreflexión, por eso requiere la participación de otras personas durante el proceso. Y pues el doctor Piedra, pues de manera magistral nos ha mostrado pues todas las cosas que no debemos hacer y no repetir errores. Él es una persona que tiene una experiencia muy amplia en evaluación. Entonces, yo quiero agradecerles. Quiero pues agradecer a todo el público que estuvo el día de hoy. Hemos tenido personas de Colombia y de afuera también y esperarlos a nuestro próximo foro de ACFO. Muchas gracias y muy buenas noches para todos ustedes. Muchas gracias, María Isabel, y a todos los que hicieron posible este evento y a participantes. Gracias, doctora. Doctor Ismael, doctora Laura. Un honor. Qué rico tenerlos acá con nosotros el día de hoy. Así es, muchas gracias a Gracias todos. a ustedes porque hemos aprendido muchísimo más de lo que podíamos haber estado aplicando con nuestros estudiantes en el aprendizaje por competencias. Muchas gracias, muy interesante todos tus abordajes. Ay, doctora Lorena, qué rico oírla. Muchas gracias a todos, muy interesante. Freddy, muchísimas gracias a ti por estar presente. Saludos, Freddy. Muy bien, todo. Doctor, un honor estar con ustedes, esa calidad de personas. Ah, Luis Fernando también aquí. Le salió muy bien, felicitaciones. Gracias, Luis, muy amable. Bueno, yo me tengo que retirar. Un honor haber compartido con ustedes. Feliz noche, muchas gracias. El honor es mío. Feliz Muchas noche, gracias. Excelentes gracias. conferencias para nosotros los docentes. Gracias. Creo que esto ha sido súper importante, de verdad. Nos abre la mente en todo sentido de todo lo que nosotros podemos estar haciendo en nuestra aula. Gracias a los conferencistas, estuvo excelente. Gracias, doctor Piedra. Muchas gracias. Hasta luego. Que esté muy bien. Gracias, Sandrita.